Hoy veremos permutación sin reemplazo. Primero definiremos qué es una permutación. Esta es una técnica de conteo que permite calcular las posibles ordenaciones de un conjunto o elementos de un espacio muestral. Ahora, ¿qué es una permutación sin reemplazo? Una permutación sin reemplazo de n elementos son los distintos grupos de elementos distintos que se pueden obtener a partir de no repetir ningún elemento, variando únicamente el orden de colocación de los elementos. La permutación sin reemplazo se caracteriza principalmente, primero, es importante el orden en que se disponen los elementos, ya que el cambio en estos conforma un arreglo distinto. Es decir, dos permutaciones se consideran diferentes solo por el orden de su ubicación. Un ejemplo. ¿De cuántas maneras se pueden disponer en una mesa tres hermanas? María, Sofía y Clara. Podemos ver que no es lo mismo decir María, Sofía, Clara que decir Sofía, Clara y María. Otra característica importante en la permutación sin reemplazo es que en esta no se deben repetir los elementos dentro de un mismo grupo. Por ejemplo, si tenemos los números del 1 al 5 y nos piden las distintas formas en que estos se pueden ordenar, no podríamos sugerir que una forma fuese 1, 2, 2, 4, 5, porque el 2 se estaría repitiendo. ¿Cómo simbolizamos una permutación? La notación puede ser P, N,R o NPR. Ahora, matemáticamente, ¿cómo lo escribimos? Pues usamos la función factorial, simbolizada por un signo de exclamación. Esta función se traduce como la multiplicación de todos los números enteros y positivos descendientes del número que aparece en la fórmula. Es muy sencillo. Por ejemplo, si tienes 6 factorial, multiplicarás todos los números anteriores a este, incluyendo el 6. Veámoslo en un ejemplo. ¿Cómo podrás ordenar 16 bolas de billar? Como tomarás las 16 bolas de billar, la permutación será 16 factorial, o sea, 16 por 15 por 14 por 13 por 12 hasta llegar al 1. Como ves, tienes más de 20 billones de formas de ordenar las bolas de billar. Ahora, ¿qué pasaría si solo quisieras elegir 3 de las bolas de billar? Bueno, pues tienes que dejar de multiplicar después del 14, o sea, 16 por 15 por 14. Es decir, 3.360 maneras diferentes de elegir 3 bolas de billar entre 16. Matemáticamente se escribe n factorial sobre n menos r factorial, donde n es el número de cosas que puedes elegir y r las que eliges entre n. Por ejemplo, ¿de cuántas maneras se puede dar primer y segundo premio entre 10 personas? Aquí nuestro n es 10, o sea, entre las personas que podemos elegir. Y r será 2, ya que solo 2 de ellas tendrán el premio. Entonces, aplicamos la fórmula. 10 factorial sobre 10 menos 2 factorial, igual a 10 factorial sobre 8 factorial, igual a 10 por 9 por 8 hasta el 1 sobre 8 por 7 por 6 hasta el 1, lo que es igual a 10 por 9 igual a 90 formas diferentes de cómo se pueden otorgar primer y segundo premio entre 10 personas. Como recordatorio, en una permutación sin reemplazo tendremos en cuenta el orden de los elementos y también que no se deben repetir elementos en un mismo grupo. Además, que si en cada agrupación figuran todos los elementos disponibles, el cálculo se hará por n factorial,
pero si solo participaran algunos de los elementos, el cálculo estará dado por n factorial sobre n menos r factorial. En relación con nuestra carrera, Ingeniería de Materiales, en esta, por la búsqueda de obtener materiales con propiedades cada vez mejores, se recurre a procesos como la creación de compuestos. Por ejemplo, en el mundo de los metálicos, los compuestos de matriz metálicas están constituidos por dos o más materiales que difieren en su forma y composición química y que en conjunto forman un nuevo material que combina las propiedades de los componentes, compensando las propiedades negativas y potenciando las positivas. Entonces, por ejemplo, si contamos con 10 materiales metálicos disponibles y buscamos crear un compuesto utilizando únicamente 2 de ellos, podríamos preguntarnos, ¿cuántos compuestos diferentes podemos obtener? Observemos que en primer lugar no tiene sentido tomar 2 veces el mismo material, es decir, es sin repetición, y que es diferente una matriz de hierro reforzada con aluminio a una matriz de aluminio reforzada con hierro, es decir, importa el orden. En ese sentido, las permutaciones sin repetición nos dan unas respuestas, la cual estaría dada en últimas por 10 por 9, es decir, 90. Diferentes compuestos. Por otra parte, en el mundo de los plásticos, técnicamente llamados polímeros, el compuesto se realiza mezclando los polímeros en estado fundido en un recipiente abierto. Entonces, si se cuenta con 6 polímeros disponibles, pero solamente se tomarán 3 para la mezcla, de tal manera que uno de ellos represente el 50% de la capacidad del recipiente, otro el 30% y el tercero el 20%, nos podríamos preguntar de cuántas maneras diferentes se puede hacer la mezcla. Observemos que no se puede repetir material, pues se desbalancea la mezcla. Y por otra parte es diferente policloruro de vinilo 50% más polipropileno 30% más polietileno 20% es diferente a polietileno 50%, policloruro de vinilo 30% y polipropileno 20%, es decir, el orden importa. Y la respuesta estaría dada por 6 por 5 por 4. Muchas gracias.